Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria que está enmarcada dentro de la exposición que va a ser el pistoletazo de salida de la exposición que ha tenido el gusto de traer nuestro pintor Guillener, un conocido y amigo de la UNED, como él luego más adelante dirá. Y también dar las gracias a nuestro querido don Eduardo Pérez Arribas, que además de ser pues, catedrático de Geografía e Historia, profesor tutor de la UNED, pues es nuestro concejal de universidades. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo también a don Rafael Herrera Guillén por haber traído esta exposición aquí a nuestra ciudad. Muchas gracias. Y nada, va a ser una charla coloquio, amena, cercana, para un poco contextualizar. La idea que perseguimos o que se persigue con esta charla es contextualizar lo que es la obra que después, una vez finalizado, subiremos y el autor nos hará una visita guiada por él para presentarnos la obra y explicándola. ¿De acuerdo? Sin nada más, en primer lugar será don Eduardo y después don Rafael, quien serán los que toman la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Juan Luis, por tu presentación y bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir aquí. Es un placer estar al lado de Rafael para hablaros un poco de la temática de la que va la exposición de la obra que nos ha traído a Vila-real, y es sobre la memoria de la violencia. A mí siempre me gusta exponer la tesis nada más entrar, ¿no? ¿Hay que tener memoria de la violencia? Sí. ¿Por qué? Porque lo contrario es hipocresía. Es decir, el ser humano es violento y después os intentaré explicar cómo la violencia está en el origen del mundo, ¿vale? La violencia, recordarla puede hacer daño al que la ha sufrido directamente, pero recordarla puede servir también para reparar el daño de la víctima. Así, por ejemplo, nos acordamos cada año pues, de la liberación del campo de Mauthausen o de Auschwitz, etcétera, o recordamos a los caídos por la ETA o lo que sea, porque de esa manera les estamos dando un homenaje también a las víctimas, estamos reparando ese daño, y por otro lado porque nos sirve para intentar no volver a caer en esos errores que han pasado y siguen pasando, y por desgracia seguirán pasando, de la violencia, ¿no? Que decir, ahora tenemos una guerra en Europa, que, bueno, vemos las imágenes en la tele, ayer mismo vi un bombardeo tal, 40 personas muertas, otro día, no sé, eso está pasando todos los días, y por supuesto la violencia de género, todo tipo de violencias que hay. Si no recordamos a las víctimas, no las reparamos y no les damos ese homenaje. Y claro, el solo hecho de recordarlas ya es hacer memoria. No se trata de recrearnos en lo gore, ¿no? en la sangre o en lo trágico, sino recordar que haya habido una violencia y que hay unas víctimas y que no tenemos que volver a caer en eso. Por tanto, yo sí que digo que yo estoy de acuerdo en que se haga memoria de la violencia. Y es que, como os decía, el mundo empezó con un acto violento. Os voy a resumir cómo los griegos explicaban el origen del mundo. Algunos diréis, bueno, pero eso es mitología griega. Bueno, nosotros creemos aquello en lo que se cree, aquello que es lo estándar para creer en cada momento histórico o en el lugar donde vivamos del mundo. No es la misma visión que tienen del origen del mundo los de la India que los cristianos. No es la misma la que tenían los griegos hace 5.000 años que la que tenemos hoy en día. ¿Cómo explicaban los griegos el origen del mundo? Decían, estaba la Gea, la tierra, y Urano, el cielo, de tal manera que Urano siempre estaba cubriendo, y digo cubriendo en todos los sentidos, también en el sexual, a la Gea, y engendrando constantemente. La tierra engendraba gracias al cielo. Pero no había espacio para que esos seres vivieran, hasta que hubo uno de esos hijos, llamado Cronos, que cogió del propio seno de su madre tierra una especie de hoz y le cortó los testículos a Urano. Claro, del efecto del golpe, Urano
se retiró y entonces el cielo se separó de la tierra. Y por tanto los hombres, todos los seres, pudieron vivir en la tierra. Pero no solo eso, sino que Cronos cogió el miembro viril de Urano y lo arrojó. La sangre cayó en la tierra y generó las furias, las fuerzas del mal, los gigantes, los que quieren la tierra, la guerra, los que quieren la violencia. Y del semen que se desparramó del miembro viril nació la diosa del amor. Por tanto, de un acto violento se desarrolló la guerra y la violencia, pero también el amor. Así es como los griegos explicaban cómo se formó el mundo, con un acto de violencia. En el mundo antiguo la violencia, los romanos fueron ingenieros fantásticos, arquitectos fantásticos, crearon el derecho romano, que todavía es la base de nuestro derecho. Cualquiera que haya estudiado derecho sabe que una de las asignaturas es el derecho romano, pero eran unos auténticos genocidas. Ahí tenemos a Octavio Augusto, que yo, lo que voy a decir es broma, ¿vale? Pero yo voy a hacer una recogida de firmas para que tiren todas las estatuas de Octavio Augusto, porque, hombre, en América no retiran las de Colón y tal, porque no sé qué. Bueno, este hombre, por donde pasó, no dejó nada. O sea, Cantabria, toda Asturias, todo eso, la conquistó a sangre y fuego. Mataban a todos los varones, a las mujeres las esclavizaban. Bueno, si eso no es genocida. Sin embargo, no he visto a nadie en España que abomine la romanización. A nadie. Todos consideran que lo que dejó Roma nos dejó pues la cultura, el idioma, la civilización, no sé qué, no sé cuántos. Si habéis visto la vida de Brian, aquí de ¿qué han hecho los hermanos por nosotros? ¿No? Y claro, empiezan a sacar cosas y digo, pues sí, que han hecho muchas cosas. Pero esto fue un acto de genocidio y de conquista brutal, violencia pura y dura. Claro, esto fue antes de Jesucristo. Alguien puede decir, bueno, pero luego llega el cristianismo y ya los hombres se civilizan y tal. Bueno, por cierto, el cristianismo, ¿qué es esto más que una memoria de la violencia? Si hay un asesinato en la historia que ha sido representado hasta la saciedad en el arte, es el asesinato de Jesús. Vamos, está en todas las iglesias, está en muchas casas, está... ¿Vale? Pero fijaros, otra vez la violencia para generar ¿qué? El amor, la salvación. Dios decide que un acto de violencia sirva para librarnos de nuestros pecados, para salvar el mundo, con la violencia. Pero por otra parte, esta representación de la violencia nos recuerda que Jesús sufrió por nosotros y que nosotros, por tanto, tenemos que ser buenos porque tú ves, este hombre, Dios se hizo hombre para morir así. Este es el cuadro de Velázquez, ¿no? Que es uno de las crucifixiones más bonitas y poéticas que se han pintado, creo yo. Pero bueno, en el mundo cristiano, violencia toda la que queráis, ¿vale? Voy a poner algún ejemplo así curioso, pero toda la que queráis, de las cruzadas, la Inquisición, bueno, todo lo que queráis, ¿vale? Este que está en este icono es Basilio II, fue un emperador del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es un imperio súper cristiano, ¿vale? Los bizantinos eran defensores de la fe cristiana. Vale, pues Basilio II en el siglo X tuvo unas guerras horribles contra los búlgaros, vecinos, hasta el punto de que este emperador se le conoce como el Bulgaróctonos, que en griego quiere decir matador de búlgaros, ¿vale? En una batalla, después de matar en la batalla a miles de búlgaros, decidió hacer un acto de crueldad extrema, y es que cogió a 14.000 prisioneros y a 99 de cada 100 los dejó ciegos, y a 1 de cada 100 lo dejó tuerto para que guiara al resto hasta la corte del rey búlgaro, que en esa época el rey se llamaba Samuel. Samuel, cuando vio aquella procesión, le dio un síncope y se murió. Esta estatua que veis ahí a la derecha es una estatua que hay en una ciudad búlgara en homenaje a aquellos búlgaros que sufrieron este acto de crueldad extrema. O sea, para que veáis, los cristianos haciendo actos muy crueles contra otros cristianos, porque los búlgaros hacía 200 años que habían sido cristianizados.
O sea que, como veis, pues también los cristianos han usado la violencia y además, bueno, podría poner muchísimos ejemplos. Hablo de este porque es un caso tal vez no muy conocido y al mismo tiempo es curioso. Y también porque veis que está, la memoria de la violencia está ahí en esa escultura, ¿vale? Entonces, pues es de lo que hablábamos. Bueno, vamos a hablar ya de los judíos. Que, bueno, el día 27 de enero, una de las cosas que se celebran, estamos muy próximos y también supongo que todo esto está un poco en relación, es el celebrar la liberación del campo de prisioneros, de concentración de Auschwitz, ¿vale? De Auschwitz, en Polonia. Este campo de concentración nazi es uno de los más famosos y de los que más gente murió, porque se concibió como un campo de la muerte, es decir, donde se les llevaba a exterminarlos directamente. Había otros que morían del trabajo, como luego veremos uno también, pero este era de matar de manera industrial. Pero bueno, los judíos han sido objeto de persecución en toda Europa a lo largo de la historia. Ya en España los primeros pogromos, como se llama las persecuciones de judíos, fueron en época de los visigodos, o sea, estamos hablando del siglo VI, VII. ¿Vale? Este cuadro representa la matanza de judíos en el barrio judío de Barcelona, en 1391, que fue un año en el que le pegó a todos por matar judíos allá donde fuera. Veo que no ha salido en la diapositiva porque se ve que el archivo era distinto, pero ahí pone Ferran Martínez Arcediano de Écija. Sí, ahí sí que se ve. No, pero no se ve la foto del señor, o sea, la foto del cuadro. Bueno, era simplemente su imagen, que la podéis buscar en Wikipedia. Este señor, Arcediano de Écija, pasa por santo, no está canonizado por la Iglesia oficialmente, pero la gente lo tiene por santo. Y este señor predicó que había que matar a los judíos, así de claro. Es decir, un señor de Iglesia diciendo hay que exterminar a los judíos, ¿vale? En 1391, una de las razones que se dio para matar judíos es que eran los culpables de la peste, ¿vale? Pues como hay peste y muere tanta gente y no sabían de dónde venía aquello, pues la culpa tiene los judíos y ya está, pues lo matamos. Murieron miles de judíos en toda España, solo en el Cal de Barcelona murieron 300. Pero hubo en toda España, o sea, esa canción de Mecano, ¿acordáis que dice, que da las 12 campanadas de la Puerta del Sol, que dice, por una vez los españolitos hacemos una cosa a la vez? Pues ese año todos los españolitos, cuando todavía no eran ni españoles, que eran catalanes, eran castellanos, eran lo que fuera, se pusieron de acuerdo para matar judíos. En eso sí que pusieron de acuerdo. Bueno, y lo que, que hablar cuando hablamos de los judíos, pues hablamos de los reyes católicos, ¿no? De Isabel y Fernando. Isabel era una religiosa fanática y Fernando era un hombre muy pragmático. Y entre el pragmatismo de uno y el fanatismo de la otra, pues decidieron que había que expulsar a los judíos. A pesar de haber sido sus defensores al principio del reinado de Isabel, Isabel tuvo que decir, no me meté con los judíos que son propiedad mía, que son vasallos míos, son de mi reino y no hay que meterse con ellos. Pero al final decidieron su expulsión. Se calcula que fueron expulsados unos 100.000 judíos de los territorios gobernados por los reyes católicos entonces, que era pues toda la península excepto Portugal, claro, ¿vale? Pero no contentos con eso, pues luego crearon ya habían creado unos años antes la Inquisición para matar o castigar y en muchísimos casos quemar a aquellos que, diciendo que se habían hecho cristianos, seguían practicando el judaísmo. Y servía cualquier cosa, es que este chico no come cerdo, pues será judío. ¿Vale? Los sábados no lo veo muy trabajador, será judío, cosas así, ¿vale? Y bueno, pues la violencia contra los judíos, ya digo, en toda Europa y en cualquier época. Esta violencia ejercida incluso por los estados contra la propia gente de sus estados empieza un poco a moderarse a partir de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa tuvo lugar en el siglo XVII y es la primera vez que un rey, después de una revolución violenta y de una guerra civil violenta otra vez, es decir, como de la violencia surge algo bueno, ¿vale? Surge el Bill of Rights, es decir, el libro de derechos, y el acta de tolerancia, ¿vale? Estos documentos de 1689 son los documentos con los que acaba la Revolución Inglesa. Y después de decapitar a un rey por ser muy absolutista y quererles cobrar impuestos a la fuerza,
pues eligen a otra dinastía de monarcas, de la Casa de Orange, al que le dice, mira, tú vas a ser rey del Reino Unido, pero tú tienes que aceptar los derechos del Parlamento, los derechos del pueblo. Y entonces él dice, pues bien, no hay que ser rey y firmo eso, pues ya está. Y un acta de tolerancia a partir de la cual pues ya no se perseguiría a la gente por sus creencias religiosas, ¿vale? Inglaterra había sufrido muchísimo desde que Enrique VIII se hizo anglicano, ¿no? Creó el anglicanismo, mejor dicho. Los católicos fueron muy perseguidos. Un momentito que gobernaron los católicos con Isabel la Sangrienta, la Bloody Mary, que era nieta de los reyes católicos, pues fue al revés. Ella se encargó de matar a los anglicanos. Y bueno, todo esto acabó un poco con la Revolución Inglesa y este acta de tolerancia. Por tanto, parece que, bueno, pues, que vamos a mejor. Estas ideas inglesas pasaron pronto al continente europeo y la Ilustración, que no solo es francesa, hubo Ilustración en Portugal, en España, en Polonia, en Rusia, en todas partes, ¿vale? En todo el mundo europeo cristiano de la época, incluso en la América española o en la América inglesa, existió Ilustración, que son ideales de progreso, son ideales de libertad, son ideales de igualdad, ¿vale? Todo eso. Aquí os he puesto a Voltaire y su tratado sobre la tolerancia para que veáis cómo la Ilustración también decía, no, las personas somos todos iguales, todos nacemos iguales en derechos, da igual la raza, da igual la religión, ¿no? Y la Ilustración dio un evento tan importante como la Revolución Francesa, que es como la inglesa, pero a lo francés, ya sabéis que a los franceses pues se venden mejor, ¿vale? Entonces todo el mundo tenemos la Revolución Francesa como el momento decisivo en el que cambia la historia, pero yo cuando explico esto en clase siempre digo que bueno, antes estaba la Revolución Inglesa, que son los primeros que ponen estas bases, ¿no?, de lo que es el liberalismo. Pero la Revolución Francesa tiene su parte de violencia extremísima, que tenemos la guillotina, que se inventó como una manera de hacer sufrir menos a los ejecutados, eso lo inventó un médico, el doctor Guillotin, ¿vale? Y por otro lado, la Revolución Francesa alumbró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos somos iguales, la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿vale? Pero, eso sí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque la guillotina, solo en el año del terror de Robespierre, pasaron por la guillotina 50.000 personas. Es como si todo Villarreal en un año pasamos por la guillotina. Pero bueno, ya somos ilustrados, ya somos igualdad y fraternidad y no sé qué. Bueno, toda la humanidad, hombre, pues ahí en África hay unos así de color oscuro que igual no son muy personas, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, los europeos se dedican a colonizar África, a colonizar territorios también de Asia, y decir, bueno, como estos no parecen tan humanos como nosotros, decían ellos, pues podemos esclavizarlos, podemos pegarles, podemos hacerles que trabajen a estajo. Es decir, la libertad y la fraternidad que predico para mi casa, en la casa del otro no. ¿Por qué? Porque me conviene, porque hay que explotarlos, ¿vale? Y bueno, la violencia extrema que supone coger hombres de raza negra de África para llevártelos a América a trabajar a golpe de látigo, pues es una violencia increíble, ¿no? Vaya por Dios. Bueno, ahí teníamos el retrato de un señor que ha salido el nombre, Kitchener, que es un hombre de, bueno, que no habría que recordar mucho el nombre, pero es lo que decíamos, hay que recordar para... A ver, este hombre era un general inglés que es el inventor de los campos de concentración. El primer campo de concentración de la historia lo montó este señor en Sudáfrica. Y es que los ingleses querían hacerse con los territorios de los granjeros holandeses que había en Sudáfrica, porque los ingleses descubrieron que ya había unas minas de diamantes como rocas, ¿vale? Y dijeron, no, esto no puede ser que lo tengan estos granjeros holandeses, los Boer en holandés quiere decir granjero, sino que nosotros que somos más chulos y más listos, pues lo tenemos esto que conquistar. Y así que después de 2 guerras, los ingleses se hicieron con Sudáfrica y la incorporaron al dominio británico, y espero que esta salga. Bueno, es que realmente era clave esta diapositiva, porque os iba a hacer una pregunta, os iba a decir, ¿de qué época creéis que es? En la foto aparecería, si estuviese, una niña, Lisbeth Van Sals, que fue matada de hambre
por el Kitchener y sus secuaces en un campo de concentración de Sudáfrica. Porque este señor decidió que a las mujeres y a los hijos de los rebeldes Boers, rebeldes para él, claro, estaban defendiendo su casa, su patria, los iba a matar de hambre. Y entonces en la foto se ve una niña esquelética, absolutamente esquelética, pero aún con vida. Y seguro que si yo no os hubiera hecho la explicación y tal, muchos me hubieran dicho, una niña judía de un campo de concentración. Porque es tal cual. Es decir, que los alemanes no inventaron esto. Con eso tampoco voy a decir que los nazis eran hermanitas de la caridad, pero yo recuerdo una vez que... Bueno, yo la cultura alemana me gusta mucho. Es decir, yo soy, pues no sé, pues Mozart, Beethoven, ¿verdad? O sea, estas cosas de la cultura alemana. Y yo recuerdo que una vez mi hija pequeña me dice, pero papá, los alemanes, ¿cómo dices que tan buenos? Sí, esto era pequeña, ¿eh? Y me dice, sí, los nazis hicieron cosas tan malas. Y yo le dije, tuvieron un mal día los alemanes, ¿vale? Es decir, cualquier persona, cualquier civilización en un momento dado puede ser súper violenta, incluso una persona. Y bueno, ya al extremo de la violencia, lo que tenemos todos más cerca en la memoria, pues es a los nazis y su persecución de los judíos sin sentido, ¿no? Los nazis empezaron tratándolos pues, como si fueran seres inferiores, ponían letreros en las tiendas para que no entraran los que no eran judíos, les ponían estrellas de David y tal, pero claro, ya llegó un momento en que los metieron en campos de concentración. Este es el campo de Auschwitz, y bueno, pues ahí podéis ver podría ser la escena de la película del niño de pijama de rayas, pero es una foto real, porque esas cosas pasaron realmente, aunque haya negacionistas del tema, es una cosa que es increíble que se pueda negar. Auschwitz fue un campo, como os decía antes, de muerte, de exterminio. Ahí no se llevaba a la gente a trabajar, se la llevaba a matarlos. Como dijo uno de los jefes del campo, aquí la gente entra por la puerta y sale por la chimenea. Este es el campo de Mauthausen. Le llaman el campo de los españoles. Fijaros en el letrero, pone: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Bueno, los liberadores no se lee, pero bueno. Los americanos liberaron este campo en mayo del 45 y los españoles juntaron varias sábanas para poner este letrero, y porque está en blanco y negro, pero por ahí hay banderas republicanas de la República Española. Mauthausen está en Austria, en una zona muy bonita al lado del río Danubio, y hace unos años fui con un grupo de alumnos de aquí porque una asociación que se llama Michael Mauthausen, que son estos de la foto de la derecha, organizan todos los años un evento allí para conmemorar la liberación del campo, y ese año la Federación Valenciana de Municipios y Provincias pues organizó un viaje con todos los municipios valencianos que habían tenido personas en el campo de Mauthausen. Y bueno, nos invitaron a ir a un profesor y 5 alumnos de esa ciudad. Yo fui como concejal del Memorial Democrático, que entonces llevaba el tema de Memorial Democrático, y la verdad es que era impresionante ver cómo estos alumnos, esta gente joven, sentían este dolor interno de ver cómo era posible que unas personas hubieran hecho eso contra otras personas, ¿no? Y les llamó muchísimo la atención el hecho de los muertos que eran tan jóvenes. Es que veían las lápidas y decían, es que eran muy jovencitos. Y digo, claro, es que mataban a todo el mundo. No hacían diferencias de edad, ni de sexo, ni de nada. Eran judíos a morir, ¿no? En Mauthausen no solamente había judíos, había españoles que no eran judíos, pero eran prisioneros de guerra que habían luchado con las tropas francesas contra los nazis, y cuando las tropas alemanas les cogieron prisioneros, le dijeron a Franco si los quería, y dijo que no, porque no eran españoles. O sea, él, si no eran de los suyos, pues no eran españoles. Y entonces los llevaron a Mauthausen y los tenían como apátridas allí, aunque les pusieron aquí una S de Spanier en alemán, con un triángulo azul. Ese era el símbolo de los españoles. Y en la foto a la izquierda podéis ver por qué morían tantos, ¿no? Tenían que llevar roca. Esto era una cantera de piedra.
Eran rocas de 50 kilos que se echaban a la espalda y tenían que subir los 186 escalones de la escalera hasta arriba y llevarlos, ¿no? Muchos se caían, porque claro, es que no comían bien, no descansaban bien, se caían y los nazis los mataban, porque veían que ya no eran capaces de nada, los arrojaban por el barranco que hay a la derecha. Muchos incluso se suicidaron así, pero los nazis intentaban que no se suicidaran, porque claro, un judío menos es un judío menos para trabajar. Entonces los explotaban hasta que se morían, ¿no? Entonces estos actos son memoria de la violencia, el ir allí y recordarlo, pero hay que hacerlo, porque es una manera de dignificar a las víctimas y es una manera de intentar evitar que esto pase. Estos jóvenes que vinieron a Mauthausen, yo estoy seguro de que se les metió en vena el hecho de que esta violencia no puede volver a ser posible. Sin embargo, los judíos que fueron víctimas siguen ejerciendo una violencia no tan extrema, pero una violencia contra el pueblo palestino. Es una cosa que todavía lo podemos ver hoy en día en las noticias. Fijaros ese muro, si habéis estado en Palestina, a mí me llamó muchísimo la atención este muro y sobre todo los controles para cruzar el muro, para pasar de Jerusalén a Belén, por ejemplo. Yo hice un viaje de Jerusalén a Belén y cuando llegas al muro se baja el guía judío y te entra un guía palestino, ¿vale? Hay unos letreros que pone, bueno, usted entra en una zona peligrosa, a partir de ahora el gobierno de Israel no cuida de su vida, ya usted, ¿vale? O sea, pues en ese plan, y ahí a la derecha podéis ver un graffiti, pasa como en Berlín, ¿no? En la parte del muro de Palestina pues hacen grafitis. Pero esto puede volver a pasar, fijaros, esto es de España, esto es de hace muy pocos años, es en Castilla, y un grupo de neonazis en este pueblo de Castrillo Motajudíos, pues estos neonazis lo han rebautizado como Castrillo Matajudíos. Y fijaros cómo la estrella de David que hay a la derecha, pues la tienen borrada, y eso es porque Castrillo Matajudíos estaba hermanado con una ciudad israelí. Bueno, pues estos hayan escrito Torquemada, hermanada con Torquemada, viva los reyes católicos, en fin, bueno, pues para que veáis que estas cosas pueden suceder en cualquier momento, que no estamos libres de la violencia y que por eso hay que hacer memoria de la violencia. Y bueno, si os enseño esto y diréis, bueno, ¿y esto de qué época es? ¿Estos son los campos de concentración nazis? No, esto pasó en los años 90 en Europa, en Bosnia. De hecho, portadas como esta del Time, que hay bueno, en el letrero en inglés pone, debe continuar esto, fue lo que hizo que Bill Clinton decidiera actuar y poner las fuerzas de la OTAN para acabar con la violencia serbia ejercida sobre el pueblo bosnio-croata. ¿Vale? Pero fijaros esas imágenes de campos de concentración. La que tenía de la niña sudafricana era mucho peor, era de esas que yo la puse una vez en una clase de senior de la UNED y me dijeron, quita eso, por favor. Pero bueno, hoy os habéis librado porque el sistema no lo ha permitido. Bueno, y acabo ya con, bueno, eso, la de la izquierda es una imagen, yo diría que es de Banksy, pero no estoy seguro. Es una niña registrando, ¿no?, a un soldado. Y lo de la derecha lo tenemos aquí en Vila-real. Lo tenemos en nuestro Museo de la Casa de Pueblo. Y bueno, la gran artista de Vila-real, Paula Bonet, pues le pedimos que hiciera algo para homenajear a las víctimas de Mauthausen. Y bueno, se le ocurrió esta pintura, que hay que verla al natural, porque en foto pierde bastante, porque no se ve todo lo que ella ha querido plasmar ahí. Y luego veis que hay unas piezas de cerámica de abajo, son 9 piezas de cerámica que homenajean a los 9 vilarrealenses que estuvieron en Mauthausen. 5 de ellos murieron allí en el campo, otros 4 sobrevivieron. ¿Vale? Y ahí están pues sus nombres, sus fechas de nacimiento, sus fechas de muerte y si murieron en Mauthausen o no. Bueno, es una cosa que podéis ver si vais a la Casa de Polo y es, bueno, pues nuestra manera de homenajear, de guardar memoria de una cosa que fue violenta, pero que de esta manera queremos restituir su memoria y, sobre todo, hacer recordar a todas las generaciones, sobre todo a las más jóvenes, que esas cosas no puedan volver a pasar. Y ya está, por mi parte he acabado. Muchas gracias.
Bueno, pues después de todo lo que ha dicho Eduardo, yo voy a contar una pequeña historia del sentido de la exposición de la Fundación. Perdonad que esté ahora mismo un poco, pero verdaderamente todo este recorrido que acaba de hacer Eduardo me ha dejado impactado, porque aunque uno conozca algunas cosas de las que ha dicho, otras no. Y bueno, verdaderamente ha sido una clase magistral, si me permites que te lo diga, no como halago, sino como porque verdaderamente he aprendido mucho, ¿no? Uno siempre se lleva más de lo que da, y eso lo quiero decir. Bueno, y ahora voy a tratar yo de dar algo, ¿no? He hecho los deberes, casi siempre los hago, tengo la costumbre de escribir lo que voy a decir, porque si no me enrollo mucho, verdaderamente me enrollo mucho y no me disciplino. Entonces, como la idea es ser breve, intentar contar un par de pinceladas sobre la obra que vamos a ver ahora, quienes de vosotros y vosotras os queráis quedar, luego la vamos a ver y la podemos comentar más con mayor tranquilidad. Y ahora voy a hacer un poco de memoria sobre cómo se gesta esta serie pictórica que titulé Memoria de la violencia, violencia de la memoria. Una serie pictórica en 2 capítulos. Solo vamos a hablar de un capítulo. Creo que el segundo lo dejaremos para otra ocasión, porque además no lo vamos a contextualizar, porque la idea era hacer una cosa, una exposición para el nivel en general, para todo el público, y otra para jóvenes. Yo creo que ahora el auditorio y la situación merece más la pena que nos centremos en la serie para el público general adulto, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a leer disciplinadamente, es poquito, y luego pasamos, quienes os podáis quedar, a ver la exposición. Bueno, ¿cómo surgen estas obras? Una mañana cualquiera, rutinaria como tantas otras, estaba yo en mi pequeña biblioteca seleccionando algunos materiales para comenzar un estudio, una investigación en la que yo quería adentrarme. En una de las estanterías de mi despacho tengo desde hace años algo que ahora os enseñaré y que determinó mi propia perspectiva respecto de lo que llevaba entre manos, la investigación que me proponía hacer. Tomé aquel objeto y lo llevé a la mesa en que había depositado los libros. Entonces lo abrí. Como pueden ver, no es más que una vieja y deslucida cartilla militar de tropa del Ejército Español. Con mucho cuidado me entretuve en volver a ver documentos que hacía mucho tiempo que no miraba y que dormían desde hacía años en aquella estantería. Al ojear aquellos documentos, me encontré con algo que transformó mi propia mirada, porque me interpelaba con la fuerza de un espejo que te devuelve una imagen que no eres tú, pero de la que no te puedes sustraer, porque en cierto modo algo de ti está en eso que miras, o que creías que mirabas hasta que te diste cuenta de que era ese objeto viejo el que te miraba a ti. La cartilla, entre otros objetos, guardaba documentos de un campo de concentración español. Entre ellos estaba la foto de uno de los presos, un hombre de mirada perdida, bajo la estampa del sello de la Comisión Clasificadora de Prisioneros. El hombre era este. Se llamaba Francisco Herrera y era mi abuelo. Es uno como tantos otros, uno más. Nadie en particular, solo un español más de cuantos sufrieron depuración. Yo no lo conocí, murió cuando mi padre era un niño. Pero según me han contado, el miedo jamás le abandonó. Se estampó en su alma como una losa interior. Esta es una historia cualquiera, no tiene nada de original, por desgracia, pues en este país hay cientos de historias parecidas. El caso es que el encuentro con la cartilla me paralizó intelectualmente.
me resultaba imposible entregarme a la lectura sin ira et studio. Comencé a sentir una profunda desconfianza hacia las palabras. No hallaba el modo de elaborar la situación a través de la escritura, pero a la vez también desconfiaba del silencio. No podía cerrar la cartilla y olvidarlo todo como si no hubiera sido más que un pequeño desajuste sentimental. Se trataba de una cuestión de fondo que había afectado a mi propia forma de expresarme desde hacía décadas, la escritura. Una reacción logofóbica me impedía escribir sobre el asunto, pero a la vez el silencio me parecía una salida en falso, un cerrar la cartilla para emborracharme de olvido. Y entonces, con naturalidad liberadora, me puse a pintar. Comencé a expresarme a través del color, de 3 colores fundamentalmente. El rojo, que es la vida, pero también la muerte, que es pasión, pero también sacrificio. El blanco y el negro, que marcan la polaridad, los extremos, la luz, la oscuridad, la proximidad del gris. Y los mezclé con tierras, porque la tierra es también fuente de vida y destino final del cuerpo, de tantos cuerpos sin nombre todavía. Ahora debería decir que espero que os gusten las pinturas, pero no lo diré porque estas obras no son edificantes, no se han concebido para gustar, sino para compartir un sufrimiento que no me pertenece a mí, que no nos pertenece a nadie, pero del que quisiera hacerme cargo con mis obras. Nada más. Muchas gracias. Ahora debería decir que espero que os gusten las pinturas, pero no lo diré porque estas obras no son edificantes, no se han concebido para gustar, sino para compartir un sufrimiento que no me pertenece a mí, que no nos pertenece a nadie, pero del que quisiera hacerme cargo con mis obras.